Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a tratar de contestar a esa, terrible pregunta de que todos somos responsables de la destrucción de la República. Todos. En primer lugar, no somos culpables. La culpa, desde el punto de vista psicológico, es que uno internamente se da cuenta de que hizo el mal, querido o no querido. El ejemplo es un accidente. Una persona está moviendo su coche, su carro, su automóvil, y un niño se metió entre las llantas y entonces se atropella al niño y se muere. Ni siquiera se brincó de la banqueta o se metió a la calle o fue detrás de un balón. No, simplemente el niño, por su ignorancia, se ocultó y murió. Y esa persona que mató al niño sin querer se siente culpable y se siente mal, por supuesto. Esto es para las personas normales. Las personas anormales no sienten nada haciendo el mal, dañando a los demás. Se llaman psicópatas. Psico es espíritu o alma y el patas es enfermo del espíritu, no está bien. Luego están las culpabilidades sociales, que son a las que me voy a referir junto con las dos. ¿Qué es una responsabilidad social y que se puede sentir la culpa de no hacer las cosas? O también la disculpa. Tengo una contradicción con un sacerdote al que se le metió un arco a su templo, siendo el párroco. Y se mete cada año, como es muy poderoso, el Día de la Virgen de Guadalupe, va y lleva unos floreros muy grandes, unos adornos muy grandes, temprano, contrata a un músico de los famosos, y como es el dueño de todo, de la población, del municipio, es el que controla todo, pues no pide permiso a nadie, por supuesto. Y el sacerdote que se le impone ese tipo de gente siente una culpabilidad porque como sacerdote sabe que eso está mal y su culpabilidad la trata de explicar o justificar aclarando que ese hecho de que un narcotraficante que domina a todos y por supuesto al sacerdote también y hace esas cosas en un templo católico, pues no quiere pensar que San Ambrosio, un obispo de Milán, en tiempos de San Agustín y Santa Mónica, sacó al emperador de la catedral. Al emperador romano lo sacó de la catedral porque el emperador romano en una de sus guerras recientes había asesinado a un grupo de cristianos. Y el obispo entonces, el obispo Ambrosio, se atrevió a sacar al emperador del templo, de la catedral. Por supuesto que
San Ambrosio era una persona de mucha valía y también de mucha valentía, porque antes de ser obispo fue militar y un militar exitoso, de familia noble, etcétera, etcétera. Es decir, tenía todos los requisitos para poder enfrentarse con un poderoso, pero también pudiera ser que le diera temor y no lo hiciera. Pero él no, él sí lo hizo, y luego el emperador reconoció su error, por lo menos hizo que se arrepentía, pidió perdón públicamente y se le perdonó su error. A lo mejor no sentía ninguna culpabilidad, el emperador asesino, lo único que sentía era que se enfrentó a alguien que no toleró su maldad o su irresponsabilidad, no sabemos cuál de las dos cosas. El padre Nico, que todavía está viviendo aquí entre nosotros, que ya está muy, pues no muy anciano, pero muy deteriorado de su salud mental, el Alzheimer, allá en La Ruana, cuando unos delincuentes querían ser padrinos, en aquel tiempo eran asesinos, no había narcotraficantes. Y aquel poderoso, aquel asesino rico, por supuesto, cacique, se le enfrentó allí en la pila bautismal y le dijo, usted me bautiza. Y el padre Nico le dijo, no lo bautizo, no le bautizo a su niño. Bueno, al niño de otras personas, pero él como padrino. Lo sacó del templo y el otro lo quiso matar. Y los que estaban allí junto al padre Nico lo defendieron y le dijeron al otro, oye, ¿cómo vas a matar al sacerdote? Bueno, ahí todavía había gente valiente, gente que sentía que había un bien y un mal y que el sacerdote tenía derecho a defender las cosas de Dios. Bueno, ya no voy a abundar en ese aspecto que se ha perdido, porque eso es lo que se ha perdido. El sacerdote que sabe que no tiene valor y que traiciona su sacerdocio, consintiendo a los delincuentes y haciendo como que no los ve o haciendo como que sí los ve, pero de todas maneras que no dice nada por miedo, por cobardía, pues entonces ese tipo de sacerdotes no defienden las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son superiores a las cosas humanas, y no por dinero ni por poder, por respeto. Bueno, ahí es donde voy a caer. Bueno, les estoy poniendo casos extremos de lo de antes y lo de ahora. Y cuando algún sacerdote se enfrenta a ese tipo de personas, los narcos, los armados, lo consideran un peligro para la diócesis y un peligro para los demás sacerdotes. Pero no consideran un peligro al sacerdote amigo de los narcos que les hace celebraciones en los cerros y que hace un montón de barbaridades. Esos no son enemigos ni de Dios, ni de la sociedad, ni de la iglesia, ni del obispo, ni del presbiterio, ni de los fieles. Bueno, entonces, en la cuestión eclesiástica, el problema está en haber recibido donativos de los delincuentes. Y de allí en adelante es la corrupción, la total corrupción. Y no hay remedio en ese aspecto, porque ni un obispo quiere enfrentarse a los delincuentes, ni ningún sacerdote quiere hacer respetar la honra de Dios, que las cosas de Dios ni se compran ni se venden, ni se dan a los cerdos.
Recuerden ustedes que hay una partecita en los evangelios donde Jesús dice, no les den las cosas santas a los puercos, ni les den las cosas preciosas a los perros. Bueno, ¿y quiénes son los puercos? ¿Y quiénes son los perros? Y también ahí está otra cosa. ¿Cómo nos dice puercos? ¿Cómo nos dice perros? Jesucristo así lo dijo. Si ustedes les dan las cosas santas a los puercos, es decir, a los pecadores que son pecadores a propósito, esos no se les deben de dar las cosas santas. Pero entonces uno peligra en su vida, sí, es cierto, pero el servidor de Dios cobarde no sirve para nada. Y además ya no sirve a Dios, se sirve a sí mismo y sirve a la sociedad. Y esa persona, ese sacerdote, si estuviera en una sociedad correcta, pues sería correcto. Pero como vive en una sociedad echada a perder, él se echa a perder por miedo, por interés, por presión, por corrupción, porque tiene cola que le pisen. Bueno, entonces de un tiempo para acá, voy a hablar de hace unos 20 años para acá, bueno, del 2000 para acá, se ha perdido entre nosotros los eclesiásticos el respeto a las cosas de Dios. Normalmente se hace el respeto, pero con la gente pobre, con la gente buena, con la gente creyente que hasta uno le pone el ejemplo de fe y de rectitud. Bueno, entonces ahí está una explicación. La iglesia es responsable de cómo estamos en el sentido en que ha perdido el filo de su predicación, que les da las cosas santas a los puercos y las cosas valiosísimas a los perros. Bueno, los puercos pues vamos a decir que son las personas sucias sexualmente y de los placeres, los epicúreos, los placenteros pues. Y los perros son los que destrozan, los que matan, los que destruyen por la violencia las cosas de Dios y de la sociedad. Entonces los puercos son los que contaminan al cristianismo con sus malos ejemplos, con sus desviaciones, con sus vicios, con sus cobardías. Y los perros son los que destruyen las cosas de Dios por la violencia. Y cuando el sacerdote, el representante de Dios en la tierra, no se impone como el que tiene que defender la moralidad y la santidad, la moralidad de la vida, los puercos, la santidad de las cosas, los delincuentes, de las cosas santas, pues entonces el sacerdote es igual que un puerco y es igual que un perro. Pero es peor, porque está al servicio del puerco y al servicio del perro. Pero eso sí, come muy bien y también, pues, participa de las cosas del perro. La gente lo respeta porque se relaciona con ese tipo de gente y esa gente defiende al sacerdote de lo que sea, porque ese sacerdote es el que les conviene. Bueno, entonces ya expliqué la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad de las iglesias, porque los protestantes son igual en el sentido ellos no tienen ningún problema con los narcotraficantes, ni con los puercos, ni con los perros, porque ellos
predican otro evangelio, un evangelio desencarnado, un evangelio angelical, un evangelio que no tiene ninguna raíz en la vida personal de las personas. La vida es una cosa y su cristianismo es otro. Bueno, entonces nosotros los eclesiásticos tenemos una gran responsabilidad. En la época de los cristeros, los sacerdotes se enfrentaron al gobierno, no con bueno, sí con armas por acá, por este rumbo de Colima y de Michoacán y de Jalisco, sí, hubo la cristiada armada, pero en todos los demás lugares los sacerdotes sirvieron a la gente y los mataron a muchos, nada más por ser sacerdotes. Un odio contra la fe. Es lo mismo que yo no me explico el odio contra los sacerdotes de los españoles cuando su guerra del 1936, acá la guerra cristera fue de 1927-28. Bueno, sí había un odio del comunismo. En aquel tiempo sí, el comunismo era anticlerical, el comunismo era ateo, el comunismo era violento. Entonces, los que querían implantar el comunismo de aquel tiempo tenían que destruir a la iglesia y a los curas. Y entonces, ahí estaba su motivación ideológica. Ideológica quiere decir no de la práctica, de las ideas. Bueno, ahora, si lo trasladamos a los católicos normales, pues para un católico normal, lo normal es lo que se hace. Si el sacerdote les hace servicios a los narcos, eso es lo normal. Si el sacerdote vive como los demás, los que no tienen fe, es normal, es hombre, tiene sus necesidades y qué bueno que tenga una sola vieja para que no peligren las demás. Lo de los niños no sé, qué diga la gente, estará la gente de acuerdo en que un sacerdote, algún sacerdote sea pederasta. También van a decir, es que son humanos, o algún sacerdote gay que tenga su picayelo, bueno, ya se le llamo, pues, que tenga su compañero y que lo mantenga. También es normal, es lo normal. Bueno, en donde se practica, sí, es lo normal. Bueno, está bien, el padre es muy, muy bueno, una buena persona, pero es jotito. Disculpen la palabra, pero así dijo una señora hablando de un sacerdote en un rancho. Ay, tenemos un padre muy bueno, pero es jotito. Ah, bueno, pues ni modo, ya Dios nos ampare. Bueno, entonces hasta ahí voy a dejar la culpabilidad, o bueno, responsabilidad de nosotros. ¿Cuándo se vuelve una responsabilidad, bueno, una irresponsabilidad en una culpabilidad? Cuando uno se da cuenta de la maldad y la acepta y la promueve y la defiende y uno mismo se afilia a esa maldad, se junta con esa maldad. Entonces sí hay una culpabilidad. Bueno, voy a poner un ejemplo. Los niños que en el trillismo les pusieron agua purificada en lugar de sus medicamentos para el cáncer. Y las enfermeras que no sabían, pues no eran responsables ni culpables de que los niños se murieran, porque pues ellos no sabían. Y además no era un veneno. Pero las que lo hicieron conscientemente son culpables, porque pudiendo haber defendido a los niños,
prefirieron callarse y no defenderlos. Es lo mismo del COVID. Todos los médicos bueno, los médicos no, porque en realidad los médicos se portaron magníficamente todos con lo del COVID o el COVID. Pero en cambio el Gatell y nuestro antiguo dirigente son culpables, porque sabiendo la gravedad de la epidemia, engañaron a la gente con su propaganda, con su falsa propaganda, y son responsables, por lo menos, y culpables de 300,000 muertes por el COVID. Por eso el Gatell es el doctor muerte y su jefe es el doctor demonio. Y luego está lo de los asesinados. 200,000, ya van más de 200,000. ¿Quiénes son los responsables directos? Pues los que matan. ¿Son culpables? Pues seguramente que los que aceptan ese tipo de trabajo, con todas sus implicaciones, sí son responsables y culpables. Y los que los traen a fuerzas, forzados, si no nos trabajas con nosotros, matamos a tu familia, pues son responsables, pero no culpables. Y en fin, somos responsables todos de lo que tenemos y no nos asustemos. Nosotros somos responsables. Nosotros. Y seríamos culpables si, sabiendo la maldad de este gobierno y de todo el morenismo, aceptamos el morenismo, sea por la normalidad, así están las cosas, y el que no tranza no avanza, o por interés, que me den mi dinerito. Por miedo no creo. ¿Cuál miedo? ¿Miedo de qué? Bueno, los yunes, pues, pobrecitos, culpables de traicionar a la patria. Pero bueno, ahí le voy a dejar. Voy a leer sus comentarios. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad, bendiciones. Igualmente, José Ábalos. Esperanza Montes, buenas noches, padre, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Igualmente, Esperanza. María de los Ángeles Rubio Hernández, buenas noches, padre José Luis Segura, muchas gracias. Gerardo Flores, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Igualmente, Gerardo. José Ábalos, bendiciones para el padre Nico, lo recuerdo cuando estuvo en Cualcomán. Sí, José Ábalos, el padre Nico en Cualcomán, como antes nosotros, bueno, ni yo no tengo prepa oficial, yo hice un estudio en el seminario, que es equivalente a la prepa, pero no tengo prepa oficial, yo tengo hasta secundaria oficialmente. El padre Nico hizo la prepa allá en Cualcomán y estaba muy joven y se relacionó mucho con todos los cualcomanecos y luego se robaban los dátiles de la plaza y los escondían en el cuarto del padre Nico y bueno, un montón de... Y luego andaba pues no sé, una persona un poco rara que el padre se la llevaba en su moto a los ranchos, etcétera, etcétera, etcétera. Mauricio García, padre José y comunidad, buenas noches. En la actualidad se comete mucho el pecado de la omisión, ¿sí? Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Igualmente, Malena. María Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches, padre José Luis. Que Dios lo cuide y lo bendiga. Igualmente, María Teresa. Mauricio García, ya se enteró que en el Estado de México los empresarios ya están protestando el cobro de piso que les hace la policía. Esta Delfina, experta en cobrar piso. Sí, pues les cobró el 10%,
cuando fue presidenta municipal de uno de los municipios del Estado de México, María Teresa Gutiérrez Serrano. Buenas noches a la comunidad del Padre José Luis. Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros y nuestras familias. Igualmente, María Teresa. Mauricio García Soberaviso, no hay engaño. Además, Xochitl en su campaña les hizo un llamado a los empresarios y les advirtió ese problema que iban a sufrir por hacerse los desentendidos. Sí, bueno, pero es en todas partes. El empresario joven que asesinaron hace unos días, pues fue porque no pagó todo lo que le exigían. María Teresa Gutiérrez Serrano, padre, siguen los ataques a mano armada. Anoche le quitaron la vida a 9 personas en el trébol de los Apaseos en mi Guanajuato. Se fueron contra los negocios de venta de dulces regionales. Válgame Dios. Es increíble. María Gutiérrez Serrano, dejen su like, faltan muchos. Sí, dejen su like. Carlos Arias, saludos padre, saludos Carlos. José Ábalos, gracias Malena y María Teresa, bendiciones. Malena Orduña, saludos a José, gracias. María Teresa Gutiérrez Serrano, José Ábalos, un gusto saludarlos a todos. María Teresa los saluda a todos. Carlos Arias, ayer dije que eso era pecado, pero no sé cuál. Ah, bueno, que si robarse el dinero, pues robarse el dinero de los gobernados, los gobernantes. Bueno, es que voy a especificar qué es un pecado y qué es un delito. Qué bueno que me lo acuerdas. Un delito es cometer algo que va contra las leyes, que ordinariamente lo que es delito es pecado, pero tienen diferente tratamiento. El delito se castiga según las leyes y el pecado según las reglas religiosas. Entonces hay delitos que no son pecado. Por ejemplo, brincarse un alto, pero no produce pues un accidente ni nada. Simplemente brincarse un alto. Alguien que se mete en una fila y se adelanta a los demás. Eso no es pecado. Es una incorrección, puede ser un delito, es una falta a un reglamento. También puede ser una falta de preparación de la persona. Bueno. El robarse el dinero, por ejemplo, los que no trabajan, los aviadores, pues sería un delito, pero no lo es porque las leyes autorizan a que se hagan esas trampas. Ahora, es un pecado, pero bueno, ahora, ¿qué es un pecado? Para un pecado se necesita saber y querer y poder, porque la pura intención, entonces tiene que haber una mala intención. Tiene que haber una cosa mala que yo quiero en esa intención. Y también los medios deben de ser malos. Bueno, pongamos el aborto. Un señor llega borracho a su casa y asusta a su mujer y la mujer aborta. ¿Es culpable? Sí. ¿Pero cometió un pecado de homicidio? No. Bueno, un homicidio imprudencial, vamos a decir, por su borrachera, por todo lo demás. Pero no es un pecado. En cambio, fue a matar a alguien a propósito. Sí es pecado.
trató de matarlo y no pudo. Pues es pecado, pero no es completo el pecado, porque no lo mató. En fin, mira, esto del pecado y del no pecado, los pecados están muy bien delimitados en las cosas religiosas. No honra a tu padre y a tu madre. Es pecado, pues, no honrar a tu padre y a tu madre, que tiene un montón de, vamos a decir, de cosas. No matarás. Ahí se abarca todo tipo de asesinatos en general. Ahora también bueno, ahí le voy a dejar. El sexo. El sexo consentido, pues no es delito, pero en algunos casos es pecado. Por ejemplo, uno que su señora no quiere tener relaciones y la fuerza a tenerlos, pues comete un pecado. Pero están casados y ella debería de atenderlo. Sí, pero debe ser voluntario. Cuando el hombre fuerza o forza a una mujer, se llama violación, aunque estén casados. No robarás. En general, pues, no robarás. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. No desearás la mujer de tu prójimo. Ahora no desearás el esposo de tu prójimo o el querido de tu prójimo. Cosas por el estilo. No ambicionarás los bienes ajenos, porque del deseo nacen las acciones. Bueno, esas son unas recomendaciones para no cometer pecados. Que sepas cuáles son, si tú los consientes y si tú los quieres, porque si no los consientes, para ti no son pecados. O se dice pecado formal cuando yo sé y quiero. Se llama pecado material cuando yo no sé y yo quiero, y a veces no quiero, pero sucede, como matar a una persona por un accidente, o un médico por una equivocación, pues por una falla, etcétera. Es decir, cada caso se tiene que ver en sí mismo. Y los que están robando al país, pues no tienen la educación esa. Señor, no me pongas, no me des, ponme donde haya. Y solo el pendejo no roba. Esa es la educación que hemos recibido. El que no roba no avanza. El que no tranza no avanza. No está bien, pero esas reglas sociales, populares, a quien le dan pan que llore, etcétera, es lo que hace que tengamos una cultura del importamadrismo, del ahí se va, del engaño, del abuso entre los mexicanos. Carlos Salas, buenas noches, padre, saludos cordiales. Carlos, saludos. Malena Orduña, buenas noches, Carlos. Carlos, Malena, saludos. Adrián Ávila, casi nadie fue a la marcha, qué decepción. Mira, Adriana Ávila, la presentación de las cosas, bueno, alguien también me dijo, padre, usted no dice nada de eso que están, el reconteo de los votos. Pues, ¿qué puedo decir? Lo único que podría decir es, oigan, ¿y por qué aquí, allá en Venezuela, hubo una persona, bueno, muchas personas, tuvieron que ser entre 300,000 y 600,000 que apoyaron a Corina Machado para verificar y para controlar las votaciones, y aquí no hubo ni siquiera representantes de casillas en todas partes, porque a nadie le importa. ¿Y ahora qué les va a importar una marcha más? Si las marchas de la marea rosa
se convirtieron en cierta forma en unas marchas políticas donde hablaron los mismos, salvo pues Amado Avendaño, pero todos los demás eran los mismos, y Xochitl, pero todos los demás eran los mismitos, los cartuchos quemados. Ahora hay que trabajar desde abajo. Y pues sí, Adriana, ni modo pues, pero no nos tenemos que desanimar, como siempre lo he dicho aquí y lo seguiré diciendo. Malena Orduña, Carlos, saludos. Carlos, saludos, Malena. Malena, saludos, Salas. Carlos López. Buenas noches, padre. Son culpables sin duda. Obrador decía que se abrazaran en el COVID-19, que no era peligroso, y Obrador tenía 10 cuidando de él, pero van a pagar por eso. Sí, creo que se lo van a llevar pronto a Estados Unidos a unas vacaciones en la sombra. Salvador Altamirano, buenas noches, padre, bendiciones. Bendiciones, Salvador. Jesús Sánchez, padre, saludos de California para sus seguidores. Dejen su like, bendiciones. Pues sí, si gustan, dejen su like. Raúl Ocampo Pérez, buenas noches, padre. Me gustó el tema de ayer sobre el siervo de Yahvé que está en el Sermón de la Montaña. Sí, así es, Raúl. Raúl Ocampo Pérez, el Sermón de la Montaña es la fotografía de cómo debe ser un cristiano de verdad. Saludos, padre, desde Guadalajara. Sí, Raúl, pero cuesta. Cuesta mucho. Ofita Medrano, saludos, padre y comunidad. Igualmente, Ofita. Malena, hola, Ofita. Hermelinda López, buenas noches, padre José. José Luis, saludos desde San Miguel de Allende. Saludos. Ofita Medrano, hola Malena, ¿cómo está tu hermana? Carlos Arias, ¿cuál marcha? Pues una que habían convocado, pero que no tuvo tampoco mucha pues difusión. Creo que iba a ser del Ángel de la Independencia, quién sabe a dónde. América, bonito inicio de mes para todos. Gracias, América. Fernanda Hernández, padre, saludos, que Dios nos bendiga hoy y mañana y siempre. Sí, así es. Malena, Ofita, por ahora bien, espero que también tu hermana. Pues sí, nosotros seguimos pidiendo por todos, los enfermos y los necesitados. América, Ofita Medrano, Malena Orduña, Diana Ávila, saludos. Malena Orduña, Carlos Arias, estuvo muy poco difundida. Sí, por algo es. Yo creo que no están de acuerdo la mayoría de los que no estamos a favor de este gobierno. América, María Teresa Gutiérrez Serrano, bonita noche. Malena, bienvenida América. Ofita, Malena, a mi hermana le dieron quimio y le afectó mucho, está delicada. Sí, así son con las quimios. Ofita Medrano, hola América. América, mi lindo Guanajuato, nuevamente en la nota triste. Sí, América. Malena Orduña, Ofita, lo siento, estaremos en pensamiento con ustedes. Sí, José Mendoza, buen tema, padre. Somos culpables. Sí, sí lo somos. Ofita Medrano, gracias, Malena. Malena Orduña, abrazos. América, Ofita Medrano, sin querer leí tu mensaje. Hacemos oraciones por tu hermana. Bueno. Carlos Arias, Malena, no supe, gran error no publicarla. Así no vamos a lograr salvar el país. Sí, sí lo vamos a salvar. Esperanza Montes, padre, los partidos estaban coludidos, aceptaron el fraude, no quisieron prestar ni las sábanas, fue del Ángel al Zócalo. Sí, así es. Es que les van a dar miles de millones.
Esperanza, ahora que entra enero, ¿tú crees que ahorita se van a rebelar contra el gobierno que les va a dar dinero nada más porque son partidos? Rodolfo Ochoa, saludos, California, mi aprecio y respeto siempre. Soy agradecido porque se nos enseña mucho y por eso gracias, gracias, gracias. Rodolfo, eres de Aguililla. Ofita Medrano, gracias América, muchas gracias. Esperanza Montes, los periodistas no le dan difusión, no. América, gracias Padre por sus buenos temas, bueno, de nada. Malena Orduña, Carlos Arias, el título de hoy nos queda como anillo al dedo. Adrián Ávila, hola América, saludos cordiales. Cecilia Murillo, hola Padre, este país va muy mal en todo. Por eso está bien levantar la voz como hoy en la marcha de ciudadanos y no dejarnos de lagarto y su lagartija. Sí. Rodolfo Ochoa, es que me acuerdo de ti y que estabas escribiendo un librito sobre Aguililla hace mucho tiempo. Bueno, si eres el que pienso. América Seú, que Dios, que es el mejor médico de almas y de cuerpos, le envíe salud a la hermana de tu hija, Ofita Medrano. Bueno, América Seú, gracias Adrián Ávila. Esperanza Montes, Padre, el programa de ayer estuvo muy bueno. Bueno. Ofita Medrano, gracias América. Bueno, Adriana Ávila, hola Padre, saludos cordiales a usted y a toda su comunidad. América, para mí nos falta unión. Bueno, como les dije, Roma no se hizo en un día. La democracia ha sido destruida. La democracia no se hace ni llorando, ni gimiendo, ni rememorando el pasado. Malena Orduña, muy de acuerdo, América. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Hoy toqué ese tema, pues, de la responsabilidad que la tenemos todos.